Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de política y también de números, porque está la rendición de cuentas en el Parlamento y nuestra invitada precisamente está en esa comisión que es la que recibe este documento del Poder Ejecutivo. Se las presentamos. Lilian Raquel Galán Pérez es diputada del Frente Amplio por el departamento de Montevideo. Nació el 23 de septiembre de 1961 en Montevideo, está casada y tiene 2 hijas. Es docente de historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas y se especializó en historia económica, alcanzando la maestría en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En 1983 se incorporó a la lucha contra la dictadura en el gremio estudiantil del IPA. Luego se sumó a la militancia política clandestina en el Frente Amplio. Formó parte del Movimiento de Participación Popular desde su fundación en 1989 y ha integrado la dirección de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES. Además, desempeñó cargos de subdirección en educación secundaria e integró la Asamblea Técnico-Docente de esa rama de la enseñanza. Desde el año 2006, integra el equipo de asesoramiento económico de la bancada legislativa del Frente Amplista Espacio 609. También es miembro titular del Comité Ejecutivo del MPP en Montevideo. En los comicios del 26 de octubre de 2014 fue elegida diputada del Espacio 609 para la legislatura 2015-2020 y salió reelecta en las últimas elecciones nacionales. Lilian Galán es muy lectora y le gusta el teatro. Viaja con frecuencia a Buenos Aires a visitar a familiares. Recuerda que salió a hacer pintadas clandestinas para el acto del 1 de mayo de 1983 por la zona de Camino Carrasco. Una noche decidieron pintar una parada de ómnibus que estaba delante de una comisaría, pero con el susto que tenían, escribieron mal la consigna. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos. ¿Y qué habían pintado ahí frente a la...? Ay, ni me acuerdo, me estoy dando cuenta de esa anécdota recién ahora. Termina el informe con eso y me quedé con la duda. Y yo también dije, ¿que dónde lo habrán sacado hace tantos años? Bueno, muy bien. 38 años de eso. Sí, claro, muchas generaciones, digamos, Claro. Comenzaron a militar allí cuando estaba la Claro, dictadura, ¿no? Claro, hacia el final de la dictadura. Ni me acuerdo qué pintaron, pero bueno, era el primer acto del 1 de mayo, así que Claro. me imagino que sería alguna consigna convocando al acto, ¿no? Ese acto fue importante, lo mismo el de noviembre, ¿no? En el obelisco. Claro, en el obelisco. Noviembre Sí, del sí, 83. Sí, sí. Diputada, quería empezar hablando con usted de la rendición de cuentas. Usted integra la Comisión de Presupuesto, además, Yo o sea que entiendo son los que reciben y los primeros que tienen que empezar a revisar los números. Sí, yo integro la Comisión de Presupuesto y en este momento se integra con la Comisión de Hacienda justamente para recibir la rendición de cuenta y para empezar a trabajar. Y hoy justo empezamos a trabajar. Bueno, y fue el equipo económico, además, ¿no? Por hacer eso su digo, presentación. Ahí está. Hoy fue el equipo económico que va a hacer la presentación de todo el paquete de rendición de cuentas. Y bueno, fue una jornada bastante larga, porque estuvimos de las 10 de la mañana a casi las 5:30, 6 de la tarde. Así que fue una jornada bastante larga. Claro, ahora ustedes le empiezan a hincar el diente, ¿no? De artículo por artículo y Claro. revisar, pero ya hay una mirada global. El Frente Amplio tiene algunos reparos, si se quiere, sobre la rendición de cuentas. Sí, hoy justamente estábamos conversando con el equipo económico que tenemos una mirada diferente sobre esta rendición de cuentas. Nosotros decimos que es una rendición de cuentas, si se quiere, regresiva. El Ministerio hoy nos decía, es una rendición de cuentas que tiene como foco la gente y es la rendición de cuentas del crecimiento. ¿Por qué regresiva, dice usted? Ahora te explico por qué es regresiva y por qué la ministra dice es la rendición de cuentas del crecimiento. Y nosotros estamos de acuerdo que es una rendición de cuentas en un momento de crecimiento económico del país. Bueno, ¿no? la economía se proyecta 4,8 de crecimiento para este año. Ahí está. Tenemos un crecimiento del PBI que si lo miramos hasta el final del periodo van a ser 5.300 y pico de millones de dólares, o sea, un 8,78% de crecimiento, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, sí, es una rendición de cuenta en un momento de crecimiento del PBI, pero nosotros decimos, bueno, es regresiva porque quien se apropia de esa mayor parte del crecimiento son los sectores exportadores, los sectores dueños de la tierra, los sectores que tienen mayor parte de capital. Y eso lo vemos porque ha crecido mucho, por ejemplo, las cuentas en los bancos. Las cuentas que tienen más de 100.000
dólares son las que más han crecido y también han crecido los depósitos en el exterior. Por eso decimos, bueno, sí, hay un crecimiento de la economía, pero no es distributivo, porque los sectores que menos tienen, que son la mayoría de la población, que son los trabajadores y las trabajadoras, tienen un menor consumo fruto de un menor salario. ¿Dónde dicen ustedes que habría que poner el ojo entonces, exactamente? ¿En qué sectores? Porque veo que hay que reconocer que siempre el presupuesto es limitado, ¿no? Una cosa es la intención buena de cada uno y otra cosa es la realidad con los números. Entonces el Frente Amplio dice, bueno, ¿dónde priorizaría el Frente Amplio hoy? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en este momento es que hay una asignación presupuestal que es fruto del ahorro que se hizo en los trabajadores y en las trabajadoras. Y es eso lo que nosotros decimos. Esta rendición de cuentas tendría que haber sido una rendición de cuentas de mayor crecimiento en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Hoy justo estábamos leyendo una carta del profesor Radi, donde es muy crítico con respecto a la no inversión en ciencia. Sí, dijeron que es insuficiente. Significa, bueno, yo diría que ni siquiera insuficiente, no hay. Entonces, lo que significa eso en el futuro desarrollo del país, ¿no? Nosotros venimos de una pandemia donde la ciencia cumplió un papel muy importante y donde gracias a ese acumulado de muchísimo tiempo, 30 años acumulado de ciencia, se pudo ser soberano con respecto a los kits, por ejemplo, para detectar el coronavirus. Hoy no se invierte nada en esa ciencia. ¿Qué pasa? ¿Vamos a retroceder? No, se le va a dar 12 millones de dólares a la rubro ciencias, creo, ¿no? 12, hay 26. 26. Pero hay 12 para que no se considera tanto ciencia nada hay y para 14 la ciencia. Sí. Hay más para innovación y hay para la creación, 12 millones para la creación de un centro de industria audiovisual. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, ¿verdad? Claro, de los 26, 12 son para ese centro audiovisual que usted está diciendo. Hay una parte para la ANI, pero en realidad la ANI no es solamente ciencia, ¿verdad? Es innovación, es tecnología, puede ser proyectos a las empresas, o sea, no es ciencia pura y dura, como quieren los científicos uruguayos. Ahora, siempre les ha costado a todos los gobiernos, al frente también, ¿no? ¿Se acuerdan que decían 1% del PBI para la ciencia y la investigación? Sí. Y está en 0,4, 0,5, nunca se logra. Sí, con el Frente Amplio se había llegado a un 0,6, 0,7. Es cierto, no se llegó al 1%, tampoco se llegó al 6%, pero era un PBI, bueno, un PBI importante. No se había llegado tampoco al 6%, se llegó al 5,7%. Eso es cierto. Eso para educación. Para educación, eso es cierto, pero digo porque el 6+1, ¿verdad? Y ahí se incluyó el plan Ceibal, me acuerdo que también se discutía si tenía que estar adentro o no, pero bueno. Ahí está. Es parte de la educación, si se quiere también. De la educación. Por eso digo, la mirada de la ciencia nos parece realmente muy preocupante, pensando en lo que fue esta pandemia y que no ha acabado, ¿verdad? Digo, todos los científicos hablan del cambio climático, que puede traer más problemas. Entonces, me parece que la soberanía del país hace importante una inversión en la ciencia y en nuestros científicos que están también en la UDELAR. La UDELAR pierde un 7, creo que 50, 48 de presupuesto. No hay artículo para la UDELAR en esta rendición de cuentas. Y la UDELAR que había pedido para el hospital de clínica, para el desarrollo de las carreras en el interior, que eso es muy importante para la población. Sí, la ministra hoy creo que habló de 7 millones de dólares para la universidad porque quieren abrir otra universidad allá en Paysandú, ¿no? Esos 7 millones lo va a manejar el MEF y lo va a manejar la Intendencia de Paysandú. Pero para hacer una universidad allá. Un centro de la UDELAR. Como un pero campo... nos llama un campus. Nos llama mucho la atención que quien pone los contenidos, que es la UDELAR, no toma decisiones y no toma la plata. Claro. ¿No? La plata, el presupuesto para... Nos llama mucho realmente la atención. Porque además está la autonomía de la universidad en estas cosas. Además está la autonomía de la universidad, pero es quien pone el conocimiento, ¿verdad?, en esos campus. Diputada, siempre hay muchas miradas de cómo repartir el dinero. Yo le invito, y los invito a ustedes también, porque ayer el gobierno presentó un plan de obras, si se quiere, exigente y grande, después lo podemos discutir también, pero habló ahí el presidente de la República sobre la rendición de cuentas, y esto decía Lacalle Pou.
Estamos haciendo la inversión más grande en asentamiento en la historia del país. La rendición de cuenta pasada se hizo un fuerte hincapié en qué, en primera infancia. Y en esta se va a invertir en educación. Y no es en educación al voleo. Tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el ANEP trajeron, tipo lista de supermercado, rubro por rubro, por qué necesitaban los 6 millones, los 5 millones, los 7 millones, los 3 millones de dólares. Y eso impacta directamente, porque en el presupuesto de educación está, entre otras cosas, que se le va a pagar más a los docentes que estén enseñando a los que más necesitan. Entonces no es dinero frío, es dinero humano, es dinero con una visión y vocación de país. Diputada Galán, ¿apoya que se den recursos para la educación? Bueno, obviamente que apoyo que se den recursos para la educación, escasísimos. La ANEP, ¿no? Que es primaria, secundaria, UTU, formación docente, que tiene autonomía, ¿verdad? El CODICEN de la ANEP pide en esta rendición de cuentas 45 millones de pesos. Y se le dan muchísimos menos. Dólares, se le dan, dólares. No es nada, 45. No, porque 45 millones o 47 millones de dólares. Ahí de está. dólares, por eso. ¿Y le dan? Y le dan 30. Entonces, en realidad, y para la transformación educativa, ¿sí? Para poner en funcionamiento lo que es esa transformación educativa que ha estado muy en cuestionamiento por parte de los docentes. Pero nosotros dejemos eso y digamos, bueno, piden 45 millones de dólares, se le dan 30 y se ha recortado, ¿sí? Del 2019 hasta ahora 137 millones de dólares. Entonces, no hay inversión en educación. La cuenta da menos ceros, ¿no? Nos da nada la cuenta esa, porque en realidad este presupuesto o esta asignación presupuestal es sobre lo ya recortado, es sobre el ahorro de los salarios, la comida, las horas de clase de los alumnos. Aquellos que han estado en la educación pública están pagando ese recorte que hubo y este incremento que va a haber ahora. Para la universidad, dijo la ministra de Economía hoy, que la escuchamos acá en el informativo, que para la universidad el presupuesto son 470 millones de dólares. No sé si es poco o es mucho, pero es el presupuesto que se maneja para la universidad. No me quedó claro si para el periodo, si era... A mí me gustaría preguntarle a la ministra en qué artículo de la rendición de cuentas dice eso, porque en realidad en la universidad no tiene articulado, no existe el articulado UDELAR. Claro, debe ser el presupuesto para todo el periodo, ¿no? Estoy pensando, para en todo el periodo de realidad gobierno. La universidad hizo una conferencia de prensa y nosotros revisamos después esos números y tiene una pérdida en su presupuesto de un 7,40 y pico % de PBI. Así que en realidad esos números capaz que van a estar, capaz que son un refuerzo de gastos, capaz que los tienen guardados y después aparecen. En el articulado no está. Quiero aprovechar su presencia acá para ir hablando de otros temas también, en los que se discuten, ¿no? En el Parlamento. Ustedes pasan por allí los proyectos. Se viene el proyecto de tenencia compartida. Están los votos ahora en la coalición de gobierno estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿El Frente Amplio apoya esto? ¿Estaba esperando si tenían los votos? ¿No? ¿Qué van a hacer con este proyecto? Bueno, este proyecto en realidad es una discusión que viene, yo creo que desde el principio del periodo de gobierno. El Frente Amplio en principio no lo está apoyando. Está en el Senado este proyecto. Sí. El Grupo Ciudadanos también tenía algunas discrepancias con respecto a este proyecto. Sí, pero ya dijo que lo va a respaldar. Lo que se habla es de tenencia compartida y nosotros lo que decimos es la tenencia compartida ya existe, ¿verdad? Los padres se separan, se ponen de acuerdo y establecen esa tenencia. Cómo será. Lo que llega a los juzgados, lo que nos dicen los defensores de oficio, los que dicen los fiscales, es que llega muy poquito de esos problemas. O sea, no hay una problemática grande de tenencia compartida. Lo que llega a los juzgados son algunos casos. Cuando no hay acuerdo entre los padres. padres. Cuando no hay acuerdo entre los padres y sobre todo cuando hay violencia de género en esa familia y este proyecto obliga
a los niños y niñas y adolescentes, violando los derechos de niños, niñas y adolescentes que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia, o sea que se viola una legislación, a convivir quizá con un padre represor. No está el centro puesto en el niño, niña y adolescente, sino que el centro está puesto en los padres, padre y madre. Claro. Entonces nosotros decimos, bueno, no, acá hay una legislación muy importante, que ha tenido acuerdo de todos los partidos, que se ha venido elaborando durante estos años, que pone justamente el centro en los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que valorizar ese código y que la legislación no esté por encima de este código, que realmente se ha venido trabajando mucho con todas las organizaciones sociales. También es cierto, diputada, que hay cantidad de casos de padres, digamos, que pueden ser denunciados y apenas que hay una denuncia de maltrato, por ejemplo, que lo hace la esposa, denuncia al esposo por decir algo o a su pareja, y ese padre vuela de la casa, vuela de los hijos y después se demuestra que era inocente, hubo denuncias falsas también, o sea, y esos niños quedan sin ver a su padre. Vio que hay cantidad de padres reclamando eso, ¿no? Por ahí Sí, esto decía, esto es la tenencia compartida, bueno, se separan los padres, que haya acuerdo sería lo primero. Tantos días con mamá, tantos días con papá. A los juzgados. Exactamente, y cuando no hay acuerdo que haya un poco más de equilibrio también. Tampoco llegan a los juzgados, ¿verdad? Lo que llega a los juzgados son una minoría de casos donde existe una situación de violencia constatada, ¿verdad? No estamos hablando de denuncias falsas, no estamos hablando... El principio de inocencia es muy importante en nuestro Poder Judicial, ¿verdad? En nuestra justicia, es decir, nadie va a ser culpabilizado antes de que se compruebe que realmente era culpable, más bien que es inocente. Lo que pasa es que apenas cae la denuncia, esos padres son retirados, o sea, no pueden ver a sus hijos. Temporalmente, porque hay medidas preventivas, ¿verdad? Y además tiene que haber pruebas, ¿no? No es que son retirados porque sí, tiene que haber pruebas, tiene que pasar por ¿Esa sola denuncia forense. de la madre, digamos? No es, por lo general no es por la sola denuncia de la madre, no. Tiene que haber pruebas, Mire, justamente el otro día me contaban, ¿no? Un padre que decía que no, que era mentira lo de la esposa, la violencia, y ya tenía tobilleras. Bueno, para llegar al tema de la tobillera tiene que haber todo un proceso judicial y que amerite el uso de la tobillera y el no acercamiento a su pareja, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera se llega a esa etapa. Hay medidas preventivas de no acercamiento mientras se hacen las indagaciones. Bien, en principio el Frente Amplio no apoya este proyecto. En principio no. De tenencia compartida. No, pero no lo apoyamos porque nos parece que el foco tiene que estar en los niños, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quedó claro. La escuché hablando el otro día de cuando fue la investigadora esta por FENAPES y los profesores hacían un mal uso de la licencia sindical, o algunos profesores, sin querer generalizar. Usted dijo que todo esto fue un circo político, lo de la investigadora en particular. Ahora, cuando uno miraba a la parte denunciante también, su colega Felipe Schipani, por ejemplo, mostraban números que decían, bueno, acá hay como un abuso de parte de algunos profesores que haciendo uso de estas licencias sindicales no iban a clases, se les pagaba igual por parte de todos nosotros, la sociedad, digo, ¿no? ¿No cree que hubo abuso de algunos profesores? Lo que nosotros vimos en un año de funcionamiento, es que se presentó una larga lista, decían, de abusos, y realmente había gente en esa larga lista de 108 personas que había usado una vez la licencia sindical para ir a un congreso y la había usado por este artículo, porque lo que estaba en cuestionamiento era el artículo 7010, que es el que no le toca al funcionario, al docente que hace uso de la licencia, ni su presentismo, no le tocan ni el presentismo ni la actividad computada. ¿Ah? Pero las críticas creo que venían por el uso que hacían los dirigentes, digamos, principales de FENAPES, que son los que vemos todo el tiempo hablando nosotros acá en la televisión. Bueno, ustedes vieron que la coalición de gobierno en esa comisión elaboró una lista de seis docentes y ex autoridades de secundaria, autoridades políticas de secundaria, donde se le imputaban una cantidad de delitos, fraude, estafa, etcétera, etcétera.
Y realmente, digo, recién le decíamos, existe el principio de inocencia antes que se declare la culpabilidad. Eso salió y se puso en Informativo Central todos esos nombres. Gente que está trabajando, ¿verdad? Que va a los liceos, que cumple, que... ¿Cómo levanta después eso si no es verdad? Claro, ahí no se respetó, dice usted, el principio de inocencia. Claro, no, nosotros lo que decimos es, bueno, si hay que investigar faltas administrativas, esta denuncia se había hecho en secundaria. Entonces, secundaria tiene un departamento docente, tiene la expertise, puede tomar medidas. Bueno, y si hay delito lo tiene que investigar la justicia. Bueno, pero eso que lo haga secundaria, no una comisión investigadora que es asesora de la Cámara de Representantes. Le voy cambiando de tema. Sí, está bien. Quedó clara su posición. Usted es profesora de historia. Sí. ¿Está dando clase ahora? No. Dio. Años que no doy clase. Dejó. Ahora está en el Parlamento. Le quería preguntar, porque el otro día estuvo acá con nosotros el senador Raúl Lozano, es de Cabildo Abierto, y la pregunta era si la historia reciente, digamos, ¿no?, que ahí involucra el tema de la dictadura, básicamente, si se está enseñando bien o si hay allí alguna tendencia para un lado, y esto nos decía el senador, mire. Se hace también mucha confusión en la gente, ¿verdad? Cuando se habla, no sé, 195 creo que dicen. Digo, en realidad la Comisión acá para la Paz determinó 32 desapariciones en Uruguay, de los cuales aparecieron 5, es decir, que serían 27. ¿Se enseña torcida la historia? ¿Ustedes ven? ¿Lo ven de ese lado? No, por supuesto que sí, se cuenta en forma totalmente torcida, sí, o sea, parcial, digamos, no se cuenta toda. Se lo pregunto porque es profesora de historia y seguramente le tocó hablar del periodo reciente. ¿Cómo lo ve este tema ahora? Hay mucha historiografía, ¿verdad? Muchísima historiografía. No creo que los políticos tengamos que hacer una interpretación de la historiografía como se está haciendo en este caso por parte del senador, porque la historiografía justamente son estudios serios, ¿verdad?, sobre ese pasado reciente. Yo lo que he visto es que muchas veces se quiere construir un relato desconociendo lo que fue el terrorismo de Estado, que es justamente lo que está desconociendo el senador. En este país hubo un terrorismo que fue impartido por el Estado y ese terrorismo de Estado es lo que decimos nunca más, es lo que decimos no vuelve a pasar, no tiene que volver a pasar, y por eso me parece que es muy importante la enseñanza. Bueno, también hubo una guerrilla. De la historia. Por supuesto. Por eso habría que... La pregunta es si se enseñan las dos cosas. ¿Hubo una guerrilla, hubo dictadura con terrorismo de Estado o las miradas son parciales al final? No, yo creo que lo que no tenemos que caer es que ese terrorismo de Estado es fruto de la guerrilla. Ese terrorismo de Estado fue en toda América Latina, era parte de lo que es, hoy se sabe, ¿verdad?, por estudios, de lo que era el Plan Cóndor, la desaparición de uruguayos en Argentina, en otros lugares. Bueno, está Lilian Saliberti, que hace poco le hicieron, no en este programa, pero en otro programa de este canal, una entrevista, que fue tomada presa en Brasil, también fruto y trasladada a Uruguay por el Plan Cóndor. O sea, es una situación de terrorismo de Estado que no se vivió solamente en Uruguay, sino que es fruto de toda América Latina. Sí, no, y muchas que el Plan Cóndor existió, eso está probado también. Entonces, yo el año pasado estuve representando, en ese entonces era el presidente del Frente Amplio, el doctor Ehrlich, y me pidió que concurriera al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República iba a hacer un acto con los jóvenes para hablar de todas estas cosas, poniendo sobre todo que el foco era la democracia. Y en un video se empieza a pasar y se confunde guerrillas, sindicatos, atracos, se confunde el relato. ¿Un video de quién? Un video de la presidencia hecho por la Secretaría del Senado. Me dice, o presidencia, de que no entendí esa parte. De la presidencia, Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Bien. Entonces, allí se confunde
el relato y se confunden las fechas, porque había paro, sí, porque hay un modelo regresivo económico a partir del 68, congelación de precios y salarios y medidas prontas de seguridad. Los sindicatos salen a la calle. ¿Los sindicatos son la guerrilla? No. ¿Contra esos sindicatos hubo represión? Sí, hubo por parte de los estados, en toda América Latina, pero allí se confunde todo. En el 73, cuando se da el golpe de Estado, la guerrilla, y esto es visto por todos los historiadores, ya estaba totalmente controlada, sí, ya derrotada. no estaba, agotada. ¿Ah? El otro día estuvo José Rila, el historiador, acá, y bueno, estuvimos hablando de esto. Es uno de los que ha estudiado mucho. Sí, y no, pero él, con su visión, ¿no? Y usted sabe que es muy bueno en lo de él, marcaba como que no hay que sacar a la guerrilla de lo que vino después tampoco, o sea, porque mucha gente dice, no, poco menos no hubo guerrilla, no. Hubo determinados elementos como está el Plan Cóndor también que usted dice, la incidencia de Estados Unidos, pero también estuvo la guerrilla y él dice, no podemos sacar de la ecuación esta X, digamos, ¿no? No, en esa conversación que tuvimos. Se puede sacar porque todos los elementos elaboran el contexto histórico. Lo que yo quiero decir es que para poder impartir ese modelo económico vino un terrorismo de Estado que aplicó terrorismo de Estado contra toda la ciudadanía, no solamente contra la guerrilla, y fue en toda América Latina. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir, nunca más terrorismo de Estado. ¿Y está de acuerdo con que haya que indemnizar a las víctimas de la guerrilla ahora? Vio que hay un grupo ahora de familiares sobre todo, y hay creo que un proyecto, ¿no?, en el Parlamento. La verdad que yo no sé si hay proyecto, no lo vi, simplemente estuve viendo. ¿Pero está de acuerdo con el concepto de indemnizarlos también? Porque vio que se indemnizó a las víctimas del terrorismo de Estado, bueno, pero, y quedaron por fuera de todo, hasta reconocimiento, víctimas de la guerrilla. Porque estamos hablando de víctimas de terrorismo de Estado indemnizadas, ¿no? Víctimas que fueron presas, que fueron torturadas, muchos de ellos mujeres rehenes, que recién ahora se sabe, ¿verdad?, que existieron también en esto de la mirada de género. Pero eso no se niega. Lo que pasa del asunto es si hay que indemnizar también a las víctimas del otro lado. No sé por qué habría que indemnizar a víctimas que no sufrieron el terrorismo de Estado. En realidad quien indemniza es el Estado que cometió el terrorismo, reconoce ese terrorismo y por lo tanto da una reparación. En este caso no es terrorismo de Estado, no es el Estado el que debe indemnizar porque el terrorismo no lo ejerció, no es por parte de un Estado que lo ejerce. Y cuando hablamos de terrorismo de Estado, hablamos del Estado con toda su fuerza represiva, con todo su aparato represivo, pero también aparato jurídico, o sea, todo el andamiaje institucional del Estado puesto también económico, ¿no? Se le vienen dos discusiones grandes al país y usted está ahí metida también en el foco por ser parlamentaria. Uno es el proyecto Neptuno para sacar agua del río de la Plata, que es un estuario, pero hay agua salada, digamos, que se mezcla con el agua dulce del río Uruguay. Sacar agua y potabilizarla, digamos, ¿no?, para la OCE. Sí. Ahí la discusión es quién paga eso, parece que privados estarían interesados en ese proyecto, si eso es privatizar o no. Y lo otro es la reforma de la seguridad social, grande también que se viene. Hay que hacer la reforma esta porque yo me acuerdo líderes del Frente Amplio diciendo que sí, que es necesario hacer esta reforma de la seguridad social. Y hay costos políticos también detrás de esto. Obviamente. Te empiezo por lo más cortito, sí, porque no... 2 minutos nos quedan. 2 minutos nos quedan. Bueno, la reforma de la seguridad social, indudablemente que este país lo tiene que hacer. Lo que pasa es que el proyecto que conocemos por la prensa, no tenemos un proyecto acabado, sabemos lo que dijo el grupo de expertos, no toca los lugares donde hay concentración justamente de las inequidades con respecto al tema presupuestal. Caja Militar y la privatización del ahorro de los trabajadores en la SAFAP. Para usted habría que reformar todo juntos. Y sí, hay que hacer una Pero creo que la reforma integral. abarca todo, ¿no? La Caja Militar, la Caja... No es todas. lo que nosotros estamos viendo, Bien. o por lo menos, ya digo, trascendido de prensa, porque no tenemos un proyecto acabado. Proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno son un consorcio de 4 empresas, constructoras, la mayoría de ellas, que presentan a la OCE sacar agua, tomar agua del Río de la Plata. Ese proyecto no es nuevo, la OCE lo estudió desde el año 93 en adelante, siempre lo desechó porque es malo. El Río de la Plata es una cuenca binacional, no es solamente de Uruguay, si hay problemas no lo resuelve solamente Uruguay.
tiene todo el tema de la salinidad, pero también de todo los desperdicios, si se quiere, del modelo del agronegocio que viene desde Bolivia, Brasil, Paraguay, la cuenca, ¿verdad? Estamos hablando. Y por lo tanto, tomar esa... Sería una fuente muy contaminada, digamos. Es muy contaminada y es muy difícil potabilizar esa agua. Y tiene 60 días en el año donde hay salinidad y casi siempre coincide con los días que más se necesita agua por parte de la OCE. La OCE no siempre necesita agua y sin embargo va a tener que pagar un canon a estas empresas fijo por la utilización de esta agua, porque son empresas que buscan ganancia, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, si meten el dinero Claro. para invertir... Evidentemente. Entonces nosotros decimos que ahí hay, en la venta y distribución del agua, hay una violación de la reforma constitucional del 2004 y que es una forma de privatización. Ustedes lo ven como que es una privatización, entonces encubierta o una privatización lisa y llana. Muy encubierta porque la OCE le va a tener que comprar el agua y la Constitución, la reforma constitucional dice que es la OCE quien tiene que tener la potabilización, la distribución, la venta del agua potable, ¿tá? Que es un recurso de todos los uruguayos. Diputada Galán, gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes. Me quedaron unas cuantas preguntas, pero nos quedamos sin programa. Bueno, ¿qué va a ser? Ya volverá. Muy bien, muchas gracias y a las órdenes. Mucha suerte en su trabajo, Muchas además. Gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Gracias.